¿Qué sucede cuando el pasado, un pasado de imperios y tragedias, se niega a permanecer enterrado? ¿Y cómo se puede explicar lo inexplicable cuando la voz de una niña de 4 años susurra secretos de una civilización muerta? La noche en que todo comenzó, el silencio de Buenos Aires se rompió, y con él, la delgada línea entre la realidad y una memoria que desafiaba 2 milenios. El llanto desgarrador de Lila rompió el silencio de la madrugada porteña como un lamento que venía de otro tiempo. Valeria despertó sobresaltada, con el corazón golpeándole el pecho, y corrió descalza por el pasillo helado hasta la habitación de su hija. La encontró sentada en la cama, con los ojos abiertos, pero perdidos en algún lugar que no era ese cuarto de paredes celestes lleno de peluches y dibujos infantiles. Mi amor, tranquila, mamá está aquí, susurró Valeria, envolviéndola en sus brazos. Pero Lila no la reconocía. Sus labios temblaban mientras pronunciaba palabras extrañas, con sonidos ásperos y guturales que Valeria nunca había escuchado en boca de su pequeña. Marco Antonio, Cesarion, no los dejen, no los. Valeria sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de agosto. Esos nombres, esos malditos nombres que Lila repetía cada noche desde hacía 2 semanas. Nombres que una niña de 4 años no debería conocer. Nombres que pertenecían a libros de historia, a documentales de civilizaciones muertas. Lila, mírame. Soy mamá. Estás en casa, estás a salvo. Los ojos de la niña finalmente enfocaron, y cuando lo hicieron, estaban llenos de lágrimas que parecían acarrear un dolor demasiado antiguo para su edad. Mamá, su voz era apenas un hilo. Tuve ese sueño otra vez, el del Palacio Dorado y el río grande, el río que nunca termina. Valeria la acunó contra su pecho, sintiendo como el cuerpecito de su hija temblaba con sollozos que le partían el alma. ¿Qué clase de pesadillas eran esas? ¿Qué imágenes perseguían a su pequeña cada vez que cerraba los ojos? Cuéntame, mi amor. Quizás si hablas de ello se va. Lila respiró hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su manita. Hay un palacio muy grande con columnas blancas que tocan el cielo y el río. El río es marrón y lleva barcos con velas triangulares. Yo estoy en una terraza alta con vestidos pesados llenos de oro. Me duele la cabeza por la corona. Y hay miedo, mamá, mucho miedo, porque vienen soldados con estandartes rojos. El corazón de Valeria se detuvo. Su hija, de 4 años, acababa de describir con precisión inquietante el Nilo, los barcos egipcios y lo que parecía ser una invasión romana. Pero eso era imposible. Lila jamás había visto documentales de historia antigua. Apenas miraba dibujos animados y videos de canciones infantiles. ¿Y quién eres tú en ese sueño?, se atrevió a preguntar Valeria, aunque algo en su interior le gritaba que no quería saber la respuesta. Lila la miró con esos ojos oscuros que de pronto parecían contener siglos. Soy la reina, la última reina de Egipto. Me llaman Cleopatra. El nombre cayó entre ellas como una piedra en un pozo profundo. Valeria sintió que el aire se volvía denso e irrespirable. Quiso reír, decirse a sí misma que era ridículo, que su hija simplemente tenía una imaginación desbordante, pero algo en la forma en que Lila pronunció ese nombre, con familiaridad dolorosa, le heló la sangre. Mi amor, Cleopatra es un personaje de la historia, una mujer que vivió hace muchísimo tiempo. Yo sé, mamá. Lila bajó la mirada. Pero cuando sueño yo soy ella, siento todo lo que ella sintió. El amor, el poder, el miedo y la muerte. Valeria abrazó a su hija con más fuerza, como si pudiera protegerla de esos recuerdos imposibles que la acechaban. Pero en el fondo de su alma, una certeza aterradora comenzaba a germinar. Quizás su pequeña no estaba imaginando nada, quizás estaba recordando. Y si eso era cierto, si de alguna manera incomprensible Lila guardaba en su ser los ecos de una vida antigua, Valeria tendría que encontrar respuestas, porque una niña de 4 años no debería cargar con el peso de una reina que murió hace más de 2000 años. ¿Qué secretos ocultaban los sueños de Lila? ¿Y hasta dónde tendría que llegar Valeria para desentrañar la verdad que su hija, sin saberlo, había traído del pasado? ¿Qué sucede cuando la inocencia de un crayón traza verdades que la historia ha olvidado? ¿Y cómo se puede mantener la cordura cuando los símbolos de una civilización muerta emergen de la mano de una niña que jamás los aprendió? La búsqueda de respuestas de Valeria la llevaría a un encuentro que cambiaría su comprensión de la memoria humana para siempre. Al día siguiente, mientras Lila dormía la siesta, Valeria encontró algo que le robó el aire. Sobre la mesa de la cocina había hojas llenas de símbolos extraños, perfectamente dibujados con crayones de colores. Eran jeroglíficos egipcios, perfectos, imposibles, y Valeria supo que esto apenas comenzaba.
Valeria sostuvo los dibujos con manos temblorosas, observando cada trazo como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. Los símbolos eran demasiado precisos, demasiado elaborados para ser obra de una niña de 4 años. Halcones, ojos, serpientes, figuras humanas de perfil. Cada jeroglífico parecía copiado de un museo, pero Lila nunca había estado en un museo egipcio. Diablos, apenas había salido de Buenos Aires. Con el corazón martillando en su pecho, Valeria sacó su teléfono y comenzó a buscar. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien le dijera que esto tenía una explicación lógica, racional, que no la hiciera sentir que estaba perdiendo la cordura junto con su hija. Después de 2 horas de búsqueda frenética, encontró un nombre, doctora Clara Mendoza, profesora de Historia Antigua en la Universidad de Buenos Aires, especializada en civilizaciones del Mediterráneo. Valeria le escribió un correo electrónico esa misma noche, adjuntando fotos de los dibujos. No esperaba respuesta hasta varios días después. La respuesta llegó a las 6 de la mañana siguiente: necesito ver esos dibujos en persona y necesito conocer a la niña que los hizo. Urgente. Clara. 3 días más tarde, Valeria se encontraba en un café céntrico con una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido en un moño desprolijo y ojos verdes que brillaban con una mezcla de escepticismo y fascinación. Clara Mendoza extendió los dibujos sobre la mesa como si fueran reliquias sagradas. Esto es, la doctora se quitó los lentes, los limpió, volvió a ponérselos. Esto es auténtico. Auténtico. Valeria sintió que el café se le revolvía en el estómago. Estos jeroglíficos no son invenciones, son textos reales. Este de aquí, señaló un símbolo de un cartucho con inscripciones, este es el nombre de Cleopatra VII, escrito en su forma oficial. Y este otro, Dios mío, este es el nombre de Cesarion, su hijo con Julio César. El silencio que siguió fue aplastante. Valeria sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Pero mi hija nunca. Ella no ha visto nada de esto. Le juro que... Le creo, Clara la miró directamente a los ojos, y precisamente por eso necesito conocerla. Porque si una niña de 4 años está reproduciendo textos ptolomaicos con precisión histórica, sin ninguna exposición previa, estamos ante algo extraordinario, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la memoria humana. Una semana después, Lila estaba sentada en un sofá del departamento de Clara, rodeada de libros antiguos y reproducciones de papiros. La niña no mostraba miedo ni incomodidad. Al contrario, sus ojos recorrían los estantes con una familiaridad inquietante. Hola, Lila, soy Clara. Tu mamá me dijo que haces dibujos muy bonitos. Lila asintió, columpiando las piernas que no llegaban al suelo. Dibujo cosas que veo en mi cabeza cuando sueño. ¿Y qué ves cuando sueñas? La niña miró hacia la ventana como si pudiera ver a través del cristal algo que nadie más percibía. Veo mi palacio. Tenía una biblioteca enorme con papiros enrollados hasta el techo y jardines con fuentes de agua que sonaban como música. Mi habitación daba al puerto y desde ahí podía ver los barcos llegar con especias y sedas de lugares lejanos. Valeria y Clara intercambiaron miradas. El nivel de detalle era perturbador. ¿Tu palacio?, preguntó Clara con suavidad. ¿Dónde estaba ese palacio? En Alejandría. Lila lo dijo como si fuera obvio. Yo era la reina, la última de mi dinastía. Mi padre fue Ptolomeo XII. Mi hermano, su voz se quebró ligeramente, mi hermano era mi esposo también. Así eran las costumbres. Clara sintió que se le erizaba la piel. Esos detalles históricos sobre la familia ptolomaica no aparecían en libros para niños, apenas se mencionaban en textos universitarios especializados. Lila, ¿puedes describir cómo era tu palacio por dentro, las habitaciones, los pasillos? Y entonces la niña habló durante 20 minutos con una fluidez que parecía imposible para su edad. Describió arquitectura, mosaicos, frescos, la disposición de los salones de banquete, la sala del trono con columnas de mármol rosa, los aposentos privados con vistas al faro. Cada detalle coincidía con los escasos registros históricos que existían sobre el Palacio Real de Alejandría, un edificio que fue destruido hace más de 2000 años y del cual apenas quedan ruinas submarinas. Cuando Lila terminó, había lágrimas rodando por sus mejillas. Pero todo se perdió. Los romanos vinieron. Octavio quería mi reino. Yo no pude salvarlo. No pude salvar nada. Valeria corrió a abrazar a su hija mientras Clara grababa todo con manos temblorosas. No era sugestión, no era imaginación infantil, era memoria. Memoria de algo que no debería ser posible recordar.
Valeria, dijo Clara cuando Lila se hubo calmado. Necesito hacer más sesiones con ella. Necesito documentar esto. Si estamos ante un caso genuino de memoria reencarnativa. Reencarnación, Valeria casi gritó la palabra. Doctora, por favor, esto tiene que tener otra explicación. Su hija está recordando una vida que vivió hace más de 2000 años, respondió Clara con firmeza, y necesitamos ayudarla a procesar esos recuerdos antes de que la destruyan. ¿Podría una niña de 4 años ser la clave para desentrañar uno de los mayores misterios de la existencia? ¿Y qué otros secretos de la última reina de Egipto aguardaban ser revelados a través de sus ojos? ¿Qué sucede cuando los ecos de un pasado lejano se manifiestan en un idioma olvidado, y el dolor de una muerte milenaria se anida en el corazón de una niña? ¿Y cómo se puede sanar una herida que el tiempo, lejos de borrar, ha mantenido viva a través de las vidas? La búsqueda de respuestas se adentraba en terrenos inexplorados, donde la ciencia y la espiritualidad se fusionaban en un intento desesperado por liberar un alma. Las sesiones se volvieron rutinarias. Cada martes y jueves, Valeria llevaba a Lila al departamento de Clara, donde la doctora había convertido una habitación en un espacio de observación científica, cámaras, grabadoras, cuadernos llenos de notas, todo meticulosamente documentado. Pero lo que ocurría en esa habitación desafiaba cualquier lógica. En la tercera sesión, Lila comenzó a hablar en un idioma que Valeria no reconocía. Las palabras fluían de su boca con naturalidad aterradora, como si ese fuera su lengua materna y no el español que usaba en la vida cotidiana. Clara palideció, deteniendo la grabación para asegurarse de que estaba capturando cada sílaba. ¿Qué idioma es ese?, susurró Valeria. Copto, Clara apenas podía articular las palabras. Es copto antiguo. Una lengua muerta hace más de 1000 años. Lila continuaba hablando con los ojos cerrados, meciendo su cuerpo suavemente como si estuviera en trance. Clara transcribía frenéticamente todo lo que podía reconocer. Cuando la niña finalmente se detuvo y abrió los ojos, parecía exhausta. ¿Qué dije?, preguntó con voz pequeña. Clara consultó sus notas, las manos todavía temblando. Dijiste, el veneno es rápido. Los dioses me esperan. Que mis hijos sean perdonados por los pecados de su madre, punto. Valeria sintió que las lágrimas brotaban sin control. Su bebé, su pequeña Lila, cargaba con el peso de una muerte antigua, violenta, desesperada. Clara envió las grabaciones a 3 lingüistas especializados en lenguas muertas, uno en Oxford, otro en El Cairo y un tercero en la Universidad de Tel Aviv. Las respuestas llegaron en cuestión de días y todas coincidían en lo imposible. El copto que hablaba Lila era auténtico, con estructura gramatical correcta y un acento que correspondía al periodo ptolomaico. Ninguno de los expertos podía explicarlo. En la quinta sesión, Clara decidió probar algo diferente. Colocó frente a Lila fotografías de diversos artefactos egipcios mezclados con réplicas y falsificaciones. Sin decir palabra, la niña comenzó a separar las imágenes en 2 grupos. Estos son reales, dijo señalando un conjunto. Y estos son mentiras. Clara verificó las notas del museo y Lila tenía razón en cada uno. ¿Cómo lo sabes? Porque yo los vi. Este collar, tocó la fotografía de un pectoral dorado, este lo usé en mi coronación. Y este anillo, este era de Marco Antonio. Se lo di antes de. Su voz se quebró. Valeria la abrazó, pero Lila se apartó suavemente. Mamá, necesito hablar de esto. Necesito sacarlo de aquí. Se tocó el pecho. ¿Por qué me duele? Me duele tanto que a veces no puedo respirar. Fue entonces cuando Clara propuso la regresión hipnótica. Valeria se resistió al principio, aterrorizada de lo que podrían descubrir, pero la desesperación en los ojos de su hija la convenció. El especialista era un médico argentino que trabajaba con casos de trauma infantil. Se llamaba Dr. Ricardo Solís, y su escepticismo inicial se desvaneció en los primeros 5 minutos de sesión. Bajo hipnosis suave, Lila relató su muerte con una claridad desgarradora. Habló del áspid que le trajeron en una canasta de higos, del dolor ardiente de la mordedura, de cómo cerró los ojos junto a sus sirvientas más fieles, prefiriendo la muerte al deshonor de ser exhibida como trofeo en Roma. Pero lo peor vino después. Cesarion, susurró Lila con una voz que no parecía de niña. Mi hijo, lo mandé matar. Ordené su muerte para que Octavio no lo torturara. ¿Qué clase de madre hace eso? El grito que siguió heló la sangre de todos en la habitación. Era un lamento primordial, un dolor que atravesaba milenios. Valeria se lanzó a sostener a su hija mientras el doctor Solís la sacaba cuidadosamente del trance. Lila despertó llorando, pero había algo diferente en su mirada,
como si un absceso que llevaba 2000 años pudriéndose finalmente hubiera sido drenado. No pude salvarlo, susurró entre lágrimas. No pude salvar a mi hijo. Ya no eres responsable de eso, mi amor, le dijo Valeria, aunque no sabía si era cierto. Ya no eres esa persona. Pero mientras sostenía a su hija, Valeria comprendió algo terrible y hermoso a la vez. Lila nunca sería una niña completamente normal. Cargaba con un pasado que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar. Y lo único que podían hacer ahora era ayudarla a hacer las paces con ese fantasma que habitaba en su alma. Clara cerró su cuaderno, mirando a la niña con una mezcla de asombro y compasión. Necesitamos llevarla a Egipto, dijo finalmente. ¿Podría el viaje a la tierra de los faraones ser la clave para la sanación de Lila, o solo profundizaría las heridas de una vida que se negaba a ser olvidada? La propuesta de Clara cayó como una bomba en la pequeña sala. Llevarla a Egipto, dijo, y la incredulidad de Valeria se mezcló con un temor ancestral. Pero la desesperación de una madre por sanar a su hija era más fuerte que cualquier miedo, y así, el destino de Lila se entrelazó una vez más con la tierra de los faraones, donde los ecos de un pasado milenario aguardaban su regreso. ¿Llevarla a Egipto? ¿Está loca? Apenas tiene 4 años, exclamó Valeria, mirando a la doctora Clara Mendoza como si hubiera perdido la razón. Precisamente por eso, Clara se inclinó hacia adelante. Valeria, escúchame. Si Lila realmente está recordando una vida anterior, enfrentarla con los lugares físicos podría ayudarla a procesar esos recuerdos o podría confirmar definitivamente que todo esto es real. ¿Y si la traumatiza más? ¿Y si ver esos lugares la destruye? El doctor Ricardo Solís intervino con voz calmada. Valeria, lo que está viviendo Lila no va a desaparecer ignorándolo. Ese trauma está ahí, enquistado en algún rincón de su psique. Si la llevamos a Egipto bajo supervisión profesional, con apoyo terapéutico constante, podríamos darle las herramientas para cerrar ese ciclo. Valeria miró a su hija, que jugaba tranquila en un rincón con bloques de colores. Parecía tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo podía pedirle que enfrentara a los fantasmas de una civilización muerta? Pero entonces recordó las pesadillas, los gritos nocturnos, las lágrimas por un hijo que murió hace 2 milenios, y supo que no tenía opción. Necesito garantías de que estará segura y necesito saber quién pagará todo esto. Clara sonrió por primera vez en semanas. Hay una fundación internacional de estudios paranormales que financia investigaciones como esta. Ya hablé con ellos. Están dispuestos a cubrir todos los gastos, vuelo, hospedaje, equipo médico. Quieren documentar el caso. 2 meses después, Valeria y Lila aterrizaban en el Cairo. El calor los golpeó como una pared sólida al salir del aeropuerto. Lila, que había estado tranquila durante todo el vuelo, se detuvo en seco al sentir el aire egipcio. Huele igual, murmuró. Huele exactamente igual. El equipo que las esperaba incluía a Clara, al doctor Solís, 2 arqueólogos egipcios especializados en el periodo ptolomaico, el doctor Omar Sed y su colega, y un camarógrafo para documentar todo. Habían planeado meticulosamente cada paso del viaje, pero nada los preparó para lo que ocurrió en Alejandría. La ciudad moderna poco tenía que ver con la antigua capital que Lila recordaba. Edificios de concreto, tráfico caótico, el mar Mediterráneo gris bajo el cielo nublado. Sin embargo, cuando llegaron al paseo marítimo, cerca de donde alguna vez estuvo el Palacio Real, Lila comenzó a caminar con determinación. ¿A dónde vas, mi amor? Valeria la seguía de cerca, el corazón acelerado. El palacio estaba aquí, puedo sentirlo. Lila se detuvo frente a una construcción moderna. No, más allá, hacia el agua. El doctor Sed intercambió miradas con su colega. Las ruinas del antiguo palacio efectivamente estaban más adelante, pero sumergidas bajo el mar. ¿Cómo podía saberlo una niña argentina? Lila se acercó al borde del malecón y señaló hacia el agua. Las columnas están ahí abajo. 12 de ellas formaban la entrada al salón principal y más allá, hacia el este, estaban los jardines colgantes que mi padre mandó construir. El doctor Seth sacó un mapa de las excavaciones submarinas realizadas en la zona. Sus manos temblaban al comparar las indicaciones de Lila con los hallazgos arqueológicos. Es exacto. Todo lo que está diciendo coincide con lo que hemos encontrado bajo el agua. Clara grababa todo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Esto ya no era una hipótesis, era una realidad que desafiaba todo lo que la ciencia conocía. Quiero bajar, dijo Lila de repente. Quiero ver mi casa. Valeria negó con la cabeza firmemente. No, mi amor, es muy peligroso, está muy profundo.
Pero puedo guiarlos, puedo decirles dónde buscar. Hay cosas allá abajo que nadie ha encontrado todavía. Y así lo hizo. Durante las siguientes 3 horas, sentada en el malecón con un cuaderno y lápices de colores, Lila dibujó un mapa detallado de la distribución del palacio sumergido. Marcó salas, pasillos, cámaras secretas, incluso la ubicación de un cofre donde guardaba sus joyas personales. El equipo de arqueólogos submarinos descendió al día siguiente con el mapa de Lila. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Una cámara inexplorada, exactamente donde la niña había indicado, con restos de cerámica fina y lo que parecían ser fragmentos de joyería de oro. Cuando les mostraron las fotografías a Lila, ella tocó la pantalla con ternura. Ese brazalete era mi favorito. Me lo puse el día que conocí a Marco Antonio. Pensé que me haría ver poderosa, pero él solo me hizo reír. Dijo que parecía la armadura de un gladiador. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie sabía qué decir ante la imposibilidad hecha realidad. Una niña de 4 años acababa de guiar a arqueólogos hacia descubrimientos que cambiarían la comprensión histórica de la antigua Alejandría. Pero el verdadero impacto vendría al día siguiente, en el Museo del Cairo, donde un encuentro inesperado desataría un dolor que había permanecido dormido por milenios. El Museo del Cairo era un santuario de ecos, cada pasillo un susurro de imperios caídos. Lila, de la mano de Valeria, avanzaba entre las sombras de los colosos de piedra, su pequeña figura una anomalía en la inmensidad del tiempo. Clara y el doctor Solís observaban cada uno de sus movimientos, mientras el doctor Sed, aún perplejo por los mapas submarinos de Alejandría, lo seguía en silencio. La atmósfera era densa, cargada con el peso de una historia que Lila parecía llevar en su propia sangre. De pronto, Lila se detuvo. Sus ojos, que habían recorrido con curiosidad los artefactos, se fijaron en una vitrina. Dentro, un busto de mármol, de una belleza austera y una autoridad innegable, la miraba. Era Cleopatra. No la imagen idealizada de los libros, sino la esencia de la mujer que Lila había sido, la que aún sentía. Un gemido ahogado escapó de sus labios. «Soy yo», susurró, su voz apenas un hilo. Así me veía antes de que el tiempo me desdibujara. Valeria se arrodilló, envolviendo a su hija en un abrazo protector. «Mi amor, eres Lila. Eres mi niña». Pero Lila no la escuchaba. Sus ojos, fijos en el busto, se llenaron de una avalancha de recuerdos, el palacio, los jardines, el Nilo bajo la luna, el rostro de Marco Antonio, su amor y su destino. Vio a Cesarion, su hijo, y la agonía de la decisión que tomó para salvarlo de un destino peor. La soledad del poder, la traición, la desesperación final. Todo se agolpó en su pequeño cuerpo, y un grito primordial, cargado con la angustia de una reina moribunda, resonó en la vasta sala del museo. El doctor Solís intervino con la rapidez de un rayo, aplicando una técnica de anclaje para sacarla del trance. Lila se aferró a Valeria, sus sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. Pero esta vez, sus lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de una extraña mezcla de alivio y aceptación. Se fue, dijo entrecortadamente, señalando el busto. Ella se fue. Y yo estoy aquí. Clara, con los ojos empañados, se acercó. ¿Qué sientes ahora, Lila? La niña levantó la vista, sus ojos aún rojos, pero con una claridad que no habían tenido en meses. Siento que puedo respirar. Que ya no me duele el pecho. Ella me dijo adiós. El viaje a Egipto no había sido para revivir el pasado, sino para despedirlo. Al confrontar la imagen de Cleopatra, Lila había logrado una catarsis, una liberación. La reina había encontrado su paz, y con ella, la niña Lila había recuperado su propia identidad. De regreso en Buenos Aires, la vida de Lila no volvió a ser la misma, pero tampoco estaba marcada por las pesadillas. Los jeroglíficos en sus dibujos se volvieron garabatos infantiles, y los nombres de Marco Antonio y Cesarion fueron reemplazados por los de sus amigos del jardín. El collar de Cleopatra, que Valeria había comprado como réplica, ahora era solo un bonito adorno. Valeria, Clara y el doctor Solís sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, un misterio que la ciencia tardaría siglos en comprender. Pero para Valeria, lo más importante era que su hija, su pequeña Lila, había vuelto. Había regresado de un viaje de 2000 años, y ahora, finalmente, podía vivir su propia vida, libre del peso de un imperio y el amor de una reina. La historia de Cleopatra había encontrado su cierre, no en los libros, sino en el corazón de una niña que, por un tiempo, fue su eco viviente.